este tema, como les decía al principio, hermanos, miren, mucha gente, hermano, no católica, pues cuestiona a nuestros hermanos católicos e incluso eh, han llevado a las sectas miles de católicos, hermano, por este tema, porque dicen ellos, no todos, pero la mayoría de no católicos creen que los sacerdotes católicos fueron, lo decía hermano Rodolfo, que mataron a Jesucristo. Pero hoy vamos a aclarar, hermano, con la Biblia si realmente fueron los sacerdotes católicos. Entonces lo vamos a aclarar con la Santa Escritura. Vamos a leer en San Mateo, hermano Rodolfito, ayúdeme. Sí. San Mateo capítulo 26, lo vamos a leer del versículo del 3 en adelante. Del 3 al 4. Al 4. Sí, sí. Por, No, hasta el 5, hermano Rodolfito, ahí disculpe. por Ajá. entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían, no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Perfecto. Aquí vemos, hermano, mire, en la Santa Escritura, en ninguno de los 4 evangelios, ni en la carta de San Pablo, usted va a escuchar que Jesús llamó a un hombre para que anduviera con él, llamado Caifás. No lo va a encontrar. No. Incluso cuando Jesús nace, Caifás ya era sacerdote, hermano Rodolfo. Sí, judío, como lo dice aquí. Exactamente. Entonces, y miren, tampoco tenemos que decir que todos los judíos, no. No. No podemos echarlos todos al costal, pero la mayoría, hermano. Y estos sacerdotes, hermano, vienen de la tribu de Leví, hermano Rodolfo. Así es, sí. Entonces, hermanos, miren, no existía el sacerdocio ministerial. Y con la Biblia lo vamos a aclarar lo que decía mi hermano ahorita. No existía a la manera de Melquisedec. No existía. No, solo existían los levitas. Exactamente. Y con la Biblia, hermano, vamos a aclarar en qué momento, pues dice Jesús que tiene que ser un cambio radical. Porque esta gente, ellos defendían su fe a capa y espada. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ese fue el problema. Y realmente, hermano, podríamos hablar, y lo hablamos antes del programa con nuestro amigo, hermano Wilmer, hermano Rodolfo. Este es un tema muy extenso y nos podría llevar a extenderlos un par de programas para explicarlo, hermano, porque nos llevaría hasta entrar al historial de Jesucristo. Pero, hermanos, miren, Jesucristo tiene establecido las cosas exactas. Y como él sabía, hermano, que venía a hacer un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hermano, es una sombra de lo que... Es una sombra, hermano, que ya pasó. Entonces Jesucristo viene a renovar las cosas. Hermano, esta gente, estos sacerdotes, habían sacerdotes y sumos sacerdotes. Caifás era un sumo sacerdote. Digamos, una autoridad un poquito más alto que los sacerdotes. Pero esta gente, hermano, los enemigos principales de Jesucristo eran ellos. Ellos los que deciden destruir a Jesucristo. Entonces, no es posible, hermano, que Jesucristo los elija para que lo maten. No, ya estaba establecido este sacerdocio levítico. Nos podríamos ir al contexto histórico, hermano, pero no terminaríamos la enseñanza a concluirla en esta enseñanza que traemos ahora, hermano Rodolfo. Así es, hermanos, y vamos, como decía el hermano Mario,
vamos a tratar de llevarla pausada, pues la idea es mostrar a ustedes quiénes fueron los sacerdotes que mataron a Jesucristo. Si ustedes ven en la pantalla, no se vayan a confundir. Dice, es cierto que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a Cristo, entre signos de interrogación. Esa es la pregunta que nosotros estamos contestando. Si la leen sin signos de interrogación, se puede malentender que lo que el texto dice es cierto, que los sacerdotes católicos fueron los que mataron a Cristo. No, pero esta es una pregunta. Hermanos, nos explicaba el hermano Mario. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote que se llamaba Caifás. Era el sumo sacerdote judío de la religión judía, porque hay judíos de religión y hay judíos de nacionalidad. Jesucristo fue judío de nacimiento y también, hermanos, hasta los 30 años él perteneció a esa religión que es los hebreos, los israelitas y los judíos son prácticamente los mismos. Entonces, hermanos, pero ¿quiénes son? ¿Qué fue lo que pasó cuando tenía 30 años Jesucristo? Comenzó su apostolado, pero ya no le gustó a los jefes de los sacerdotes judíos. Ya no le gustó porque Cristo venía predicando otro evangelio diferente. Pero hermanos, ustedes han escuchado que los meros jefes de los sacerdotes judíos eran Anás y Caifás, y han escuchado que eran parientes. ¿Dónde lo dice? Solo para tener un dato. Lo dice San Juan en el capítulo 18, versículo 13. Dice así, y lo llevaron a Jesús, y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Entonces, Anás era suegro de Caifás, estaban emparentados. Caifás era yerno de Anás. Caifás vivía con la hija de Anás. Anás, sí. Anás, así lo dice aquí. Caifás era, y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás. La hija de Anás era la esposa de Caifás. Estaban bien emparentados. Sí. Pero, decía el hermano Mario, pero en el llamado de los 12 apóstoles y sacerdotes que Cristo los nombró, ahí no aparecen los nombres de Anás y Caifás. No. Absolutamente. Porque Cristo no los llamó, porque ellos eran de otra religión judía. Pero bueno, ¿qué nos dice? El mismo Mateo 26, en el versículo 14 y 15, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿a quiénes se presentó Judas Iscariote? A los jefes de los sacerdotes, Anás y Caifás, y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Judas sí era apóstol, Judas Iscariote. Pero nosotros, hermanos, los católicos, nosotros no seguimos a Judas. No, a Judas Iscariote. Sí tenemos un San Judas, pero es San Judas Tadeo, primer hermano de Cristo. Judas Iscariote no, porque Judas, siendo llamado entre los 12, siendo nombrado sacerdote católico a la manera de Jesucristo, el Jueves Santo, hermano, él andaba buscando entregarlo, venderlo, pero todavía no lo había ordenado sacerdote Cristo. Recuerdan que cuando él en la última cena tomó el pan y por la Eucaristía, por la intención de él era mala. En vez de entrar Dios, porque Dios es el que entra en la Eucaristía, allí se metió el diablo y lo vendió, lo entregó, lo vendió. Y ese sí era un sacerdote
lo nombró sacerdote Cristo. Y esto quiere decir, hermanos, que de 12 sacerdotes, uno puede traicionar a Cristo. Y nosotros estamos claros. Por eso nosotros amamos a los sacerdotes y hacen un gran labor. Y adelante, sacerdotes, ánimo, porque son los que van guiando al pueblo. Eso lo dice Josué 7:14. Pero que pueden fallar, sí, son hombres, son humanos. Debajo de la sotana anda un hombre. Por eso, hermanas, no tentemos a los sacerdotes, no tentemos a los elegidos, porque también pueden caer, y el que los haga caer, hermanos, lleva un peso grandísimo sobre sus espaldas. Entonces, hermanos, Judas lo entregó ¿a quiénes? A los sumos sacerdotes. No fueron los sumos sacerdotes que lo entregaron a Cristo, no, ellos pagaron para que se los entregaran. Entonces no eran de los sacerdotes de Cristo. No. Eran sumos sacerdotes judíos de la religión judía, a los que Judas les entregó a Cristo, hermano Mario. Perfecto, por eso vamos a leer Mateo capítulo 26 del 57 en adelante, hermano Rodolfito. Sí, se lo leo. Ayúdeme. Yo 57, ¿al qué? Al 66, es un poco... Dice así. Dice, Jesús comparece ante el consejo judío. Miren, hermanos, cómo también los títulos. Jesús comparece ante el consejo judío, no católico, como dicen algunos. Es que los sacerdotes católicos asesinaron a Cristo. No, fueron los judíos. Junto con los romanos, pero no el Vaticano, no la iglesia, sino con el imperio, que el imperio era una cosa y la iglesia es otra cosa. Les leo. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, otra vez, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos, que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Anás o Caifás, en el nombre del Dios vivo, te ordeno que nos contestes, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió, así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo, más a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa diciendo, ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron, merece la muerte. ¡Qué tremendo! Sí. Hermanos, entonces aquí volvemos a escuchar otra cita bíblica. Hermano Mateo nos aclara, hermano, pero como el agua pura, el agua clarita, nos viene a explicar, hermanos y hermanas, usted que ha estado desde muchos años analizando o siguiendo esa mentira que le dijeron, está engañada o está engañado, y que está, porque en muchas ocasiones hemos escuchado este tema, hermano, y que lo aseguran, hermano, que los sacerdotes católicos pues mataron a Jesucristo, y por eso nos los han pedido a nosotros para que demos esta enseñanza. Miren, aquí vemos, hermano,
cuando empieza, digamos, el momento difícil, digámoslo así, hermano, porque es positivo, el momento más duro que le iba a tocar a Jesucristo aquí en la tierra. Pero habían acusaciones, hermano, acusaciones fuertes y de personas que las autoridades les escuchaban. Y una de las autoridades fuertes en ese entonces eran los sacerdotes, hermanos. Ellos tenían una autoridad tremenda en el pueblo. Y era necesario para ellos, hermano, que Jesucristo, como se nombraba el Hijo de Dios, y lo que él decía, hermano, eso les provocó ira, les provocó, ¿qué le digo? Algo contrario de lo que ellos pensaban o de lo que ellos tenían fe. Porque no era posible para ellos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, bajara del cielo y estuviera aquí en la tierra. Porque sí, ellos eran unas personas, hermanos, muy estudiosos. No eran, ¿qué le digo? Estudiaban muchísimo. La Septuaginta del Antiguo Testamento, eran hombres muy estudiosos. Pero, hermano, como todo es un plan de Dios, y lo que queremos darles a conocer a ustedes, hermanos, que pensemos, que analicemos, hermano, y en todas las citas bíblicas que nosotros estamos leyendo, aparece Caifás y los sacerdotes judíos, hermanos, judíos. Y aquí vemos, hermano, porque creo que nos hacen falta leer 2 citas bíblicas para que entremos, para que conozcamos el verdadero sacerdote, a manera de Melquisedec, un sacerdote sí, que lo encontramos en Génesis, hermano, que compartía el vino y el pan, hermano Rodolfito. Así es. Entonces, ya vamos a llegar, pero la cuestión es que queremos aclarar, hermano, que ni por broma, hermano, existía entonces el ministerio sacerdotal católico, no, hermano, no. Y algo que vamos a leer, y lo decía mi hermano, que Jesús el jueves santo, antes de la crucifixión. Un día antes, sí. Un día antes. El jueves santo, el día que ordenó los sacerdotes, el día que implementó la Eucaristía, el día que lavó los pies. Exactamente. Entonces, hermano, de ahí comienza el sacerdote. E incluso, fíjense que estaba escuchando a un hermano católico, hermano Rodolfo, es preocupante, un hermano católico que decía que en la Biblia no se encuentra el sacerdocio. Imagina, hermano Rodolfito. Sí, es que hay que estudiar, hay que profundizar, hay que remar mar adentro, sí, para poder darse cuenta las maravillas. Exactamente, entonces necesitamos, hermano, necesitamos escuchar detenidamente estas enseñanzas, porque no podemos estar con la mentira, hermano, de otra persona. Tenemos que estudiar, hermano, aclarar estos puntos, porque el ministerio sacerdotal, hermano, depende de los apóstoles. Desde ahí comienza, hermano. De ahí para atrás, estas personas que usted está escuchando en estas lecturas que estamos leyendo, hermano, no eran católicos. No eran católicos, hermano Rodolfito. Mateo 27, versículos del 17 en adelante, dice: Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿A quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Y ahí no tenemos tema, ahí no hay confusión. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre, porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes, ¿cuáles jefes de los sacerdotes? Anás y Caifás,
los jefes de los sacerdotes judíos, ya lo vimos. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío que pidieran la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. ¿Qué pedía la gente? Los judíos. La liberación de Barrabás, un tremendo, malo, y la muerte de Jesús. ¿Para qué? Miren, hermanos, al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo. Eso, hermanos, hizo Pilato, ese acto tan famoso. Y ustedes pueden, hermanos, estudiar qué pasó con Pilato después. Busquen información, qué pasó con Pilato, que es otro tema. Se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, oigan bien lo que les dijo, a los judíos, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo culpa. Aún así, Pilato murió horriblemente, hermano, porque Pilato pudo haber detenido también esto. Y vean lo que dijo el pueblo, Mateo 17:25. Y todo el pueblo contestó, todo el pueblo de Israel, los judíos. Y todo el pueblo contestó, les decía que los hebreos con los israelitas y los judíos son prácticamente los mismos. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo y lo mataron. Por eso, hermanos, hay algunas profecías, por ejemplo, Samuel nos dice en una de las profecías que dice que el pueblo de Israel vivirá toda la vida al filo de la espada. Han visto que Israel se pelea con un país, dejan de pelear y le cae otro, y para aquel y le cae otro, porque hay una maldición. Y todo el pueblo contestó que su sangre, la sangre de Cristo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso lo dijeron la multitud, los sumos sacerdotes y los judíos. ¿Para qué? Para matarlo, porque ya Pilato se los había entregado. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó a soltar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo, hermanos. Tengan en cuenta ese texto, Mateo 17:25. No fue el pueblo católico, no, fueron los judíos los que dijeron, pues nosotros nos hacemos cargo y que la maldición caiga sobre nosotros y nuestros hijos, porque ellos estaban seguros que Jesucristo no era Dios, no era el Mesías, y que ellos le iban a hacer un favor a la humanidad asesinando a un blasfemo, como le dicen textos anteriores. Este es un blasfemo, ya no necesitamos más pruebas. ¿Por qué? Solo porque él decía, yo soy el Hijo de Dios. Dios me envió, soy el Hijo de Dios. Así, hermanos, que mucho ojo. Yo se los decimos, se los digo con todo el corazón. Cualquier comentario que ustedes digan, piénselo y repiénsenlo para que no vaya a pasar lo que pasó con esta gente, que se comprometieron a la ligera, que la maldición caiga sobre nosotros y sobre los pobres hijos que ni habían nacido. Así nosotros también nos podemos cargar una maldición por juzgar a la iglesia del Señor, a la iglesia católica, al Señor, a Madre María, a los católicos. Hermanos, de todo corazón y sin querer molestar, hay una iglesia que Cristo dio su sangre por ella, Hechos 20:28, obispos, pastoreen el rebaño del Señor que Él adquirió con su sangre. El proyecto principal de Cristo de bajar a la tierra fue para edificar una congregación. Que nosotros ya estamos allí y vamos derecho al cielo, no, nadie dice eso. Hay que esforzarse, fuércense, sean valientes, y hay que cumplir los mandamientos, y hay que hacer el bien, y hay que soportar, y hay que evangelizar, y hay que trabajar. No es una cosa, ni dos, ni cuatro, ni cinco. Son muchas cosas las que tenemos que hacer para nosotros poder llegar.
Pero bueno, hermanos, aquí también vamos despejando esta duda de quiénes fueron los sumos sacerdotes que ordenaron la muerte de Cristo y quiénes fueron los que mataron a Cristo, hermano Mario. Perfecto. Fíjense que esta gente sí tenía un poder y ya lo van a escuchar ustedes. Vamos a leer San Juan, capítulo 19, hermano Rodolfito, del 21. Lo vamos a leer. eh, Vamos a leerlo hasta el 22. 19, Juan 19, 21 y 22 Sí. dice así. Dice, los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas, rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Se los leo de nuevo. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato. ¿Quiénes eran los jefes de Pilato? Anás y Caifás, los jefes de los sacerdotes. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escriba rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos, INRI en la cruz. Pilato contestó, lo que he escrito, escrito está. Perfecto, hermano Rodolfo. Qué tema tan interesante. Incluso, fíjense que ese texto bíblico es uno de los textos más famosos en la Santa Escritura. INRI, hermano, esta frase se escribe en 3 idiomas, en hebreo, arameo y en latín. Y al final, esa frase significa Yahvé. Imagínense ustedes, si ustedes nunca lo ven, si no lo han escuchado, pues hoy lo están escuchando. Me gustaría explicarle todo este historial, pero no nos daría el tiempo. Entonces, queridos hermanos, desprecian a Jesucristo incluso ya muerto, donde muchos lloraban afligidos por la muerte de Jesucristo. No, aquellos lo despreciaban. Como muchas personas, hermano, hoy en día a Jesús lo desprecian. Lo desprecian en la Eucaristía. Se convierten en unos judíos. No, que no es posible que Cristo esté en la hostia. O como mucha gente dice, como decía en San Juan capítulo 6, versículo 52, que decían, ¿cómo es posible que le vamos a comer una mano, un dedo a Jesús? No es posible que le comamos la carne. Entonces, muchas personas se convierten en y estamos en el tiempo actual, hermano, en el tiempo actual se desprecia a Jesucristo. ¿Y quiénes desprecian a Jesucristo? Los que no son católicos. Miren qué diferencia, hermano. Analicemos este punto. Los que no son católicos siguen despreciando a Jesús. Y siguen, hermano, con esta misma frase que lo leyó hermano Rodolfo, en el versículo 21. En el 21 era, ¿va? Ajá. 19, Juan 19, 21. Dice. No, en el 20, hermano Rodolfo. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino este ha dicho. ¿Cómo la ve, hermano Rodolfito? Hermanos, hoy en día así se desprecia a Jesucristo. Ojo y oído, hermanos. Ojo y oídos. No despreciemos a Jesucristo. No sea
Usted que habla bonito de Cristo. Usted que habla hermosas cosas de Dios. Pero piénselo si usted lo está menospreciando. Piénselo, hermano, piénselo. Hermano Rodolfito. Así es, hermanos, con todo cariño, con toda prudencia, Amén. hermanos, y con todo el amor. Hermanos, nosotros podemos decir, yo amo a mi esposa, pero a la espalda de ella puedo hacer muchas cosas que no le agradan, entonces no soy fiel. Entonces es un amor que no es sincero, Hipócrita, es ¿no? un amor fingido, como dice Pablo. Ujú. Hermanos, y lo que nos está diciendo el hermano y las palabras, la Sagrada Escritura, no podemos nosotros tener una comunión plena con el Señor si nosotros no hacemos lo que Él dice, como dice Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Por ejemplo, hermano, su doctrina dejó a un hombre, y ese es otro tema, ¿verdad? Pero dejó a un hombre encargado de su rebaño, y ese hombre es el Papa León XIV hoy. Pero si yo en vez de tenerlo como guía espiritual, me convierto en su enemigo, estaré haciendo la voluntad de Dios. Si en vez de creer que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, estoy haciendo lo que los mismos San Juan 6:66. Ujú. Dejaron de seguirlo porque no creyeron en él, porque ellos esperaban que de la hostia consagrada, del pan ácimo consagrado, saliera un dedo y les dijera, aquí estoy. Porque la fe, hermanos, pues la fe es la certeza de lo que, ya se me escapó, ¿cómo es la definición de la fe? De lo que no se ve, de lo que se Ajá, siente, algo así. ajá, ajá. Jesucristo, hermano, no nos va a venir a sacar un dedo, pero sí ha dado muchas señales de que es. Pero bueno, estamos tratando de ver quiénes son los sumos sacerdotes que asesinaron o mataron a Cristo. Vamos a ver, vamos a seguir. San Juan capítulo 11, versículo 49. Dice así, Juan 11:49, dice, entonces habló uno de ellos, Caifás, otra vez. Ujú. Caifás estaba entre los 12 sacerdotes. Era uno de los 12 sacerdotes de Cristo, Caifás. No, no, hombre. No. No. Entonces, no era sacerdote de Cristo, era sacerdote judío de los que mataron a Cristo. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Está aclarando, ¿qué era Caifás? Sumo El sacerdote. sumo sacerdote, es decir, la máxima autoridad. Sí. Miren, hermanos, Anás y Caifás ponían la espiritualidad a la manera de Dios Padre. Por eso no aceptaron a Cristo, porque ellos eran fieles y creían en Dios Padre. Y para ellos matar era bueno, porque en el Antiguo Testamento, pues hasta Dios Padre decía, bueno, extermínenme ese pueblo. Pero ellos no comprendieron que las profecías les decían claramente que iba a llegar el Mesías, el Hijo de Dios, y que también era Dios. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, la máxima autoridad. Hoy, hermanos, esa autoridad fue cambiada, ya no la tienen los sumos sacerdotes judíos. La máxima autoridad en la tierra hoy es en la tierra, ojo, Ujú. y que Cristo se la otorgó, esa persona, increíble para muchos, pero muy posible y para nosotros 100% creíble, ese sumo sacerdote. Cristo entró como sumo sacerdote, pero Así es. dejó a un encargado y ese es el Papa León XIV el día de hoy. Y por eso la multitud lo sigue, porque sabe que Él tiene la llave del reino de los cielos. Que si no estamos en la iglesia, en la congregación que Él dirige, se nos va a dificultar, hermanos. No vamos a poder entrar al reino de los cielos directamente.
Podemos entrar si alguien es súper buena persona, no sin antes ser purificado en el purgatorio. Y ese purgatorio, hermanos, que muchos no creen, se va a experimentar. Téngame un ratito ahí, hermano Wilmer. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás, y no era de los 12 apóstoles de Cristo, estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento Jesús iba a morir por la nación. Oigan bien, estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento. Él se creyó profeta. Jesús iba a morir por la nación. Tenía que matarlo para quedar bien con su profecía. Claro. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Estuvieron decididos y lo mataron, hermano. ¿Quiénes? Caifás, Anás y Caifás, suegro y yerno, que eran las meras autoridades judías, no católicas, no de Cristo, eran enemigos de Cristo. ¿Qué nos dice Hechos 22 y 23, hermanos? Si terminamos, pues seguimos el otro viernes, no hay problema. Hechos 2, 22 y 23. Vean lo que nos están diciendo ya los apóstoles en ausencia de Cristo. Varones israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Pues los mismos judíos. Oíd estas palabras: a Jesús Nazareno, a este entregado por el determinado consejo, las autoridades, y anticipación de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué están diciendo los apóstoles? ¿Qué están diciendo? Pues están narrando lo que habían hecho los israelitas, que son los mismos judíos. Hechos, les decía, los hebreos que vienen desde Abraham por ahí. Después los israelitas que vienen de Israel, el mismo pueblo hebreo. Ya cuando surge Jacob, Israel, pues ya se convierten en israelitas. Y acá pues la descendencia de Judá, ya esos mismos hebreos israelitas son judíos. Es otro tema, pero bueno, para que más o menos podamos entender. Hechos 3, 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los apóstoles son testigos. Sí. No son los que lo mataron, porque los primeros sacerdotes son los 12 apóstoles que Jesucristo los nombró, los ordenó apóstoles un día antes de morir, el jueves santo, Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Estos son textos bíblicos, hermanos. Si usted no los había escuchado alguna vez, anótelos para que los pueda revisar, para que los pueda profundizar. Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres es Dios Padre, de nuestros padres en la fe. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Miren, hermanos, colgándole en un madero. Los hechos de los apóstoles, hermanos, están sacándoles en cara a los judíos, a los israelitas,
que ellos fueron los que mataron a Cristo. Primera de Tesalonicenses, y si usted quiere leer No, alguno me dice, léalo, hermano. siga, está perfecto. Primera de Tesalonicenses, ya en el Nuevo Testamento, hermanos, 2, 14 y 15. Pues vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Hermanos, si ustedes ven las 7 iglesias del Apocalipsis, revisen qué templos eran. Eran iglesias católicas. Y San Juan las visitaba todas, San Pablo también. Vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, las mismas cosas que ellas padecieron, las iglesias que está mencionando aquí, que eran templos que estaban una por un lado, otra por otro lado. Así, por ejemplo, cuando decimos la iglesia de Comayagua, la iglesia de Ajuterique, la iglesia de los Cascabeles, la iglesia de Tegucigalpa, el Portillo de la Mora, y así. Las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. ¿Quiénes la mataron? Oigan bien, hermanos, oigan bien. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿De quiénes padecieron? De los judíos. Los cuales mataron al Señor. ¿Quiénes mataron al Señor? Dice Tesalonicenses, Pablo. Los cuales mataron al Señor. Otra vez, hermano. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los judíos, hermanos, atacaron, los cuales mataron al Señor. Los judíos mataron al Señor Jesús y a sus profetas. Y a vosotros nos persiguieron, dicen Pablo, y a nosotros nos persiguieron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Hermanos, con el corazón en la mano, hermanos, nosotros podemos estar creyendo que amamos, que alabamos, que adoramos a Dios, pero si no cumplimos lo que Cristo dijo, sus mandatos, sus mandamientos y todo como Cristo dejó establecido, hermanos, estamos haciendo lo que están haciendo los judíos. Exactamente. Mire qué bonito habla Hechos 3:17. Léalo, hermano Rolfito. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia lo hicieron, hermanos, pero por ignorancia también, hermanos, trae sus consecuencias. Claro que sí. No es que por ignorantes nosotros cometemos un delito y vamos a la cárcel. Claro. ¿Sí? Así es, hermano Mario. Gracias, hermano Wilmer. Bien, vamos a seguir, hermano. Miren, aquí vamos a encontrar, bueno, antes de leer esta cita bíblica, recuerden ustedes que los sacerdotes judíos, el sacrificio que ellos hacían eran de animales, hermano Rodolfo. Sí. Imagínense en ustedes, el altar. Y vienen a terminar con un gran sacrificio de un ser humano, de Jesucristo. Jesucristo no solo vino a salvarnos de los pecados por medio de su sacrificio, sino que también salvó a los animalitos que los siguieran sacrificando. Qué cosa, ¿verdad? Imagínense. Y fueron estos sacerdotes judíos. Pero miren, hoy vamos a leer San Juan capítulo 20, versículo, leámoslo del 20, hermano Rodolfito. Miren cómo comienza la historia. Ajá. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, y esto es ya después de resucitado: Ajá, sí. Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Mano Rodolfito, fíjate que hay una cita bíblica que está muy interesante que lo leamos. Pero aquí vemos, hermano, cuando Jesucristo ya resucitado, viene a la ordenación nuevamente, hermano Rodolfito, a poner las cartas sobre la mesa.
y a explicarles, hermano, a darles la autoridad. No era si podían, Allí si nace, querían. perdón hermano Mario, allí nace un sacramento. Exactamente, hermano Rodolfo. Entonces, volvemos al caso, hermano. Y no es que no es que nos estamos saliendo del tema, no, hermano. El que cree en Jesucristo va tras la huella de él. Pero si nosotros no nos vamos tras la huella de Jesús, hermano, somos totalmente, hermano, todo lo contrario a Jesucristo. Otros judíos más. Y lo que explicaba hermano Rodolfo, hermano, ahí nace un sacramento. Y que, hermanos, si no vamos a la confesión, hermanos, nosotros le estamos diciendo es mentira. Así es. Estamos diciendo mentiroso al Señor. Exactamente. Entonces, hermano Rodolfo, fíjate, me gustaría Hebreos 7:12 o Hebreos 4:14, cualquiera de las dos citas, hermano, porque ya la hora ya se nos... Ajá. Ya Hebreos no se... 7, 11, 14. Ok. Dice así. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el que practicaban los judíos, así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. ¿Por qué no era capaz? ¿Qué ofrecían ellos? Sangre de animalitos en el altar, y eso no servía de mucho. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, ni de Leví ni de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. ¿Cambió la ley? Sí. Claro que sí. Ya no volvieron a matar un animalito, porque Cristo se entregó. Hubo un cambio de ley. También hubo un cambio de sacerdocio. Ya el sacerdocio de los levitas quedó eliminado, Sí. inactivo. Y Cristo le dio su valoración al sacerdocio de Melquisedec. Y si hay un cambio, no dice si hay una eliminación, y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Cambió la ley. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu de la que nadie sirvió jamás al altar, pues es notorio que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no habló cuando trató los sacerdotes. Pues la Escritura dice, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Ese es el sacerdocio actual, el sacerdocio católico, el que Jesucristo ordenó el jueves santo, antes de que Judas lo entregara. Qué bien, hermano. ¿Y por qué a la manera de este sacerdote, hermano Rodolfito? Lo hablamos en el comienzo del programa, hermano, porque él ofrecía pan y vino. Entonces, miren, Dios es tan exacto. Dios no se equivoca. Génesis 7:14, hay unos minuticos. No sé si... Génesis 7:14, no, 14:18 es. Génesis 14:18 dice así. Vamos a ver qué dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Así quiso Jesucristo dejar su sacerdocio, no ofreciendo holocaustos, carne, humo, carne quemada de los animalitos, o sea, Dios, sino que Él quiso que Dios se quedara con nosotros para siempre y por siempre en el pan y el vino. Por eso Mateo 28, 19 en adelante, dice, yo estaré con ustedes todos los días, sí, hasta el fin de la historia. Ese es el sacerdocio que Cristo nombró el jueves santo, un día antes de morir. Léalo, hermano Rufito. No es cierto. Los sacerdotes que mataron a Cristo fueron los del Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, pertenecientes a la tribu de Leví.
mientras nuestros sacerdotes, obispos y presbíteros son los continuadores de la obra de los apóstoles. Exactamente. Los obispos son los auténticos sustitutos de los apóstoles y el Papa es el auténtico sustituto de Pedro. ¿Sabe, apóstol. Hermano Rodolfito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me escapa el anónimo? El sinónimo. Sí, el sinónimo de presbítero. De presbítero. Sinónimo de presbítero, vea. Sacerdote, hermano Rodolfo. Claro Entonces, que sí. Miren, ve. Perdón, hermano Mario. Búsquenlo ustedes en Google. Sinónimo de presbítero, sacerdote, cura, padre, clérigo, eclesiástico. Eso es cuando se dice presbítero, se está diciendo sacerdote. Perfecto. Leemos el otro. Léalo, porque yo Ahora me dirijo a los presbíteros, sacerdotes, ya de Cristo. ¿Qué hay entre ustedes? ¿Qué hay entre ustedes? Yo también soy presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo con la esperanza de participar en la gloria que se va a manifestar. Primera de Pedro, lo está hablando el primer papa de la iglesia. Primera de Pedro 5:1. Te dejé en Creta para que acabaras de organizar lo que falta y pusieras presbíteros, sacerdotes, en todas las ciudades, de acuerdo a mis instrucciones. Tito 1:5. Hermanos, les hemos tratado de explicar quiénes fueron los sumos sacerdotes que mataron a Cristo y quiénes son los que sirven verdaderamente como Cristo quiere, hermanos. Si ustedes deciden creerlo, qué maravilla. Si no deciden creerlo, nosotros no tenemos ningún problema. Solo ya lo expusimos, se lo dijimos y salimos de esa responsabilidad. Muchas gracias, saludos a José Adán hasta Playitas. La vez pasada le mandó saludos, hermano Rodolfito. Muchas gracias, José Adán. Sí, a todas las personas que están pendientes, Milagro. A la suegra, que siempre le gusta que la saludemos por ahí, a la suegra, la quiero mucho, a mi suegra y a todos los que nos ven, hermano Rodolfito. Saludos también a mi amiga de Playita, la hija de José Adán, mi amiga Noelia. Ajá, sí. Noelia y su hermanita mayor, bueno, y todos ellos son muy buenos ejemplos y van en el camino, van en camino hacia Cristo. Ánimos, hermanos. Muchas gracias, será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Muchas gracias. El Señor y Madre María le guarde todos los días. Ha finalizado el programa apologético ¿Por qué soy católico? Pero la invitación es para que siempre nos encontremos la próxima semana aquí en Canal 34. Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Euseda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, nos acompañarán en nuestras dudas sobre nuestra fe católica. Hasta la próxima semana.